Marcos 5, versículos 21 a 43. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que le había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vino de casa el principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestes más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa el principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. Hemos escuchado la palabra de Dios. Vamos a orar que Él ahora la aplique a nuestros corazones. Padre, damos muchísimas gracias por tu palabra inspirada y perfecta. Damos gracias por esta historia. Y tú sabes, Señor, cuánto la necesitamos hoy. Entonces quita toda distracción. Abre nuestros corazones. Abre nuestras mentes. Ayúdanos a entender lo que quieres decirnos hoy. En el nombre de Cristo. Amén. De vez en cuando me gusta recordarnos de la importancia de nuestra creencia en la predicación expositiva de la palabra de Dios, como Él la usa en su soberanía para guiarnos como iglesia. Nosotros creemos en la Biblia como nuestra única autoridad de fe y práctica, y por eso la estudiamos en su contexto, domingo tras domingo, estudiando diferentes libros de la Biblia en su totalidad y confiando que Dios nos va a enseñar lo que quiere enseñarnos. Y mientras hemos estado estudiando ese libro de Marcos, y especialmente estos últimos pasajes, yo creo que ha sido muy obvio que Dios ha permitido el estudio de esta parte de Marcos por una razón. Dios nos guió a estudiar el libro de Marcos en ese tiempo porque es lo que necesitamos. Es siempre impresionante cómo Dios controla todo en la predicación de su palabra. Porque yo no escojo un pasaje para cada domingo basado en lo que estamos pasando como iglesia, o basado en lo que yo pienso que necesitamos. Pero Dios siempre sabe exactamente lo que necesitamos recibir de su palabra para nuestras vidas. ¿Nos hemos dado cuenta de eso? Pues sin duda, por las pruebas que todos nosotros estamos enfrentando ahora en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, hemos necesitado mucho esas historias en cuanto al poder divino de Cristo, en cuanto a la soberanía de su poder divino para hacer cualquier cosa y proteger a su pueblo.
hemos estudiado que Cristo puede calmar la tormenta en la vida, que la permite como parte de su plan y siempre está con nosotros en su poder divino para protegernos. También estudiamos que Cristo tiene poder sobre Satanás y los demonios, que ni tenemos que temer las huestes de maldad, porque no tienen absolutamente ningún poder sobre nosotros, nada. Con nada más su palabra, Cristo puede vencer a Satanás y los demonios y restaurar al ser humano. Y hoy nos toca el tema del poder divino de Cristo sobre la enfermedad y la muerte. Sobre las pruebas que son resultados de lo que sucede en nuestros cuerpos. Vimos en la historia de Cristo calmando la tormenta, Marcos 4, que Él nos entiende. ¿Recuerdan? En ese momento su cuerpo estaba tan agotado que físicamente Él no podía. Ya no podía más. Estaba durmiendo durante una tormenta cuando iban a morir. Y aquí podemos ver que el poder de Cristo también se extiende a controlar lo que sucede en nuestros cuerpos. Él controla las enfermedades y Él hasta controla la muerte. Esta historia es muy importante y de mucha aplicación para nuestra iglesia hoy. Porque muchos de ustedes han pasado o están pasando por pruebas muy fuertes ahora en relación con su salud, lo que están pasando en sus cuerpos. Algunos aquí siguen sufriendo con problemas y enfermedades constantes. Otros están pasando por problemas de salud que son nuevos. Otros ni saben lo que está pasando en sus cuerpos. Algunos a veces piensan que voy a morir, es el fin. O tal vez tienes familiares así, seres queridos así, y no sabes qué hacer para ayudarlos. Dios sabe. Dios sabe, y por eso Él permitió el estudio de este libro de Marcos. Él nos ha permitido llegar a esta sección de su palabra en estas semanas por una razón. Y hoy te ha traído aquí, a esta iglesia, para escuchar este mensaje por una razón. Que demos gracias a Dios, quien escucha nuestros ruegos y quien hoy va a responder a tu oración y lo que necesitas. En este pasaje podemos ver el poder de Cristo sobre la enfermedad y la muerte. Y la lección es que Dios puede rescatarnos de cualquier cosa, cualquier problema en su tiempo cuando confiamos en Él. Se aplica a problemas físicos, también se aplica a problemas espirituales, a todo. El ser humano es sin poder y sin fuerzas. Pero Cristo es todopoderoso. Cristo puede y está dispuesto a ayudarte. Necesitamos la fe para creer que Cristo tiene poder sobre todo, incluyendo la enfermedad y la muerte. Entonces vamos a considerar este tema hoy por medio de considerar la fe de Jairo, el hombre de esta historia quien se acercó a Cristo para ayuda. En primer lugar vemos la fe de Jairo en su petición. La fe de Jairo en su petición. Vemos aquí en Marcos 5, empezando en versículo 21, que Cristo regresó con sus discípulos al otro lado del mar de Galilea. Tal vez llegaron a Capernaum, otra vez en donde habían estado antes, pero la reacción de la gente era igual. Versículo 21 dice, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Otra vez todos quieren ser sanados, todos quieren algo de Cristo. Y dice, en ese momento, inmediatamente vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Ese líder judío vino a Cristo y se postró ante él y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que se salva y vivirá. Pues aquí la palabra agonizando no comunica correctamente la idea aquí. Literalmente, Jairo está diciendo, mi hija está al borde de la muerte. Está a punto de morir. No hay nada más que los doctores pueden hacer para salvarla. Jesús, tú eres mi última esperanza. Entienden bien esto, porque no es simplemente que esta hija estaba muy enferma. No es simplemente que estaba pasando por un momento muy difícil de salud. Iba a morir y rápido si Cristo no hiciera nada. Por esto Jairo vino a Cristo. Vino en su desesperación. Vino buscando la ayuda que no podía encontrar en ningún otro lugar. Tenía entonces un poco de fe. Tal vez no mucha, tal vez no completa, pero por lo menos llegó a la persona correcta.
Y dijo que creía que Cristo solamente tenía que venir y poner sus manos sobre ella para que fuera salva y viviera. Es interesante que Jairo era un líder judío, un principal de la sinagoga, porque por lo que leemos en los evangelios, personas así normalmente no querían la ayuda de Cristo, ¿verdad? Querían matarle, destruirle, o por lo menos no tener nada que ver con él. Y aquí tampoco leemos que Jairo era discípulo de Cristo, no es lo que dice. No dice que Jairo creía en él o que le amaba, nada así. Jairo se acercó a Cristo solamente por su necesidad, porque no tenía otra opción. Y muchas veces el ser humano hoy en día hace lo mismo. No había pensado mucho en Cristo antes, no había vivido por Cristo antes, no puede reclamar ni amarle ni ser su discípulo, pero viene Cristo en el momento de desesperación, cuando no encuentra ninguna otra solución. Y por un lado, deberíamos ir a Cristo primero, no solamente después de que todo lo demás haya fallado. Pero por otro lado, a veces Dios usa situaciones así en nuestras vidas, o envía los incrédulos, para impulsarnos hacia Él. Nos permite llegar al punto de la desesperación, para que dejemos de confiar en nosotros mismos, para que ya dejemos de intentar arreglar nosotros solos, sino para que busquemos la ayuda en Él. Es lo que cada ser humano necesita. Y en primer lugar, la salvación. A veces Dios trae personas aquí a la iglesia que no son salvas, que no están muy interesados en Dios tampoco. Pero vienen a la iglesia porque están desesperados. El matrimonio está rompiéndose. Los hijos están muy mal. Y vienen a la iglesia, nos visitan, están pidiendo ayuda, a veces se quedan, a veces no se quedan. Pero ¿qué pasa? Dios está usando algo en sus vidas para impulsarles a Cristo, para que entiendan, tú no puedes, necesitas a Cristo. Todo ser humano es sin esperanza, sin capacidad, sin la salvación en Cristo. Entonces, primero necesitamos orar que Dios use situaciones desesperadas en las vidas de nuestros hermanos, de nuestros familiares incrédulos o amigos incrédulos, para impulsarles a buscar a Cristo. El problema es que nosotros a veces oramos por su salvación, oramos, Dios, por favor, sálvales, pero sin permitir que pasen por cosas muy fuertes, ¿verdad? Y no. A veces la única cosa que va a quebrantar ese corazón, la cosa más difícil en su vida, Dios va a usarlo para que busque a Dios. Entonces no tengan miedo de orar por eso también. Dios, tienes que hacer lo que sea para salvar a mi hijo. Mamá mexicana, ¿estás dispuesta a orar así por tu hijo incrédulo? Lo que sea, Dios, quebrántale completamente. Cualquier cosa, pero sálvale. O para tu hermano, o tu papá, o tu amigo, sé quien sea. ¿Confiamos en Dios o no? Y a veces Dios necesita usar a cosas así tan fuertes. Mi hija está muriendo. Y solamente por eso buscó a Cristo. Entonces aquí en primer lugar vemos la petición de Jairo, el inicio de su fe. Tenía un poco de fe. Suficiente fe para impulsarle a buscar ayuda en Cristo. Pero Cristo no estaba satisfecho con eso. Cristo quería que Jairo tuviera una fe más estable, una fe verdadera en Él. Y por eso Cristo probó su fe. La segunda cosa que vemos aquí, la fe de Jairo probada. Cristo iba a probar la fe de Jairo en dos maneras. En primer lugar, mientras Cristo iba en camino a la casa de Jairo, dice el versículo 24, que le seguía una gran multitud y le apretaban. Durante ese tiempo leemos que sacó una mujer con una enfermedad, un flujo de sangre. Significaba en la cultura judía, debido a la ley de Dios, Levítico 15, que esta mujer era inmunda. Esta mujer no podía tener contacto con nadie en la sociedad, porque cuando tocó a una persona, le hizo también inmundo. Si ella sentó una silla, tenía que ser limpiada antes de ser usada por otra persona. Esta mujer era básicamente como una persona leprosa. Separar a la gente, marginar la sociedad. Y por eso se estaba arriesgando mucho entrar a la multitud. No tenía derecho a estar en una multitud. Y más intentar tocar el manto de Cristo. No fue permitido. Pero ella estaba también desesperada. Así como Jairo. Leemos aquí que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y nada había aprovechado, antes le iba peor. Realmente no había cura en ese entonces por su enfermedad.
Algunos médicos habían intentado, tal vez con las mejores intenciones, tal vez nada más intentando aprovechar su dinero, pero nada había funcionado. Ya no tenía dinero ni esperanza. No podía estar con la gente en la sociedad. Ella había tocado fondo. Y por eso a Cristo. Leemos de que ella había huido de Cristo, por eso vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y leemos por qué lo hizo en el versículo 28. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Es interesante que ella tenía también un tipo de fe. Bueno, primero, un tipo de conocimiento de Cristo. No le conocía, pero había oído de Él. Pues se acercó. Pero ella no sabía quién era. Y no sabía cómo funcionaban sus milagros. Ella tenía la idea, como muchos otros en ese entonces, de que había algo de poder en la ropa de la persona haciendo milagros. Como un tipo de poder, como energía mágica en su ropa. Y por eso ella tocó el manto de Cristo. Y leemos versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote o aflicción. Ella había sido sanada. En versículos 30 y 32 leemos, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces Cristo reconoció que alguien le había tocado con la intención de ser sanado y que había sido sanado. Entonces pregunta, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y los discípulos responden con un poquito de sarcasmo, ¿no? Que, mira, ¿cuánta gente está alrededor? ¿Estás pidiendo o preguntando quién te tocó? Pero Jesús preguntó esto por una razón. No porque Él no sabía, sino para forzar a la mujer a presentarse ante Él. ¿Por qué? Porque ella necesitaba ser salvada, no solamente sanada. Ella necesitaba saber quién le sanó y cómo le había sanado. Y por eso leemos versículos 33 a 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces vemos lo que Cristo hizo aquí. El punto es que ella no podía ser sanada en secreto y después salir pensando que algo mágico hubiera sucedido. Ella necesitaba estar de pie ante Cristo y decir lo que había hecho. Ella necesitaba tener su fe informada. Es decir, necesitaba entender lo que había pasado. Por eso Cristo aquí enfatiza a ella que su fe le había salvado. Enfatizó que Él le había sanado, no su manto. Ella tenía que saber lo que había sucedido. Es muy interesante porque obviamente aquí esta mujer tenía un tipo de fe, pero una fe un poco equivocado, ¿verdad? Ella pensaba que había algo mágico en Cristo, algo mágico en su manto. Pero por lo menos se dirigió a la persona correcta, aún con una fe débil y un poco equivocada. Y aún así, Cristo la sanó. ¿Qué podemos aprender de esto? Muchas veces personas se acercan a Cristo, se acercan a la iglesia y no entienden mucho. Creen en Cristo, aunque su teología está todavía equivocada en algunos asuntos. Creen en Cristo, aunque está todavía confundida en conocer las doctrinas. Está bien, no hay problema. Que vengan, que crean, que estén aquí con nosotros, que no les desanimemos porque no pueden explicar todo al principio. Muchas veces la fe de una persona que está buscando a Dios, la fe de una persona nuevamente salva, está muy mezclado con errores y confusión. Es normal. Uno no necesita una teología completamente estructurada y madura para poder acercarse a Cristo. Necesita acercarse a Dios primero y después Él va a instruirnos en cuanto a lo que debemos creer. Lo que pasó aquí, ella vino y Cristo no le instruyó antes de sanarla, que la sanó y después le enseñó un poco más. Entonces que no desanimemos a personas que vienen a Cristo porque no entienden todo todavía. Y tampoco queremos que personas vengan y nunca aprendan nada. También la fe necesita ser informada y fortalecida como Cristo hizo aquí. Pero ante toda esta conversación con la mujer, Jairo estaba esperando. Desesperadamente esperando. Ustedes le habían olvidado, ¿verdad? Este pobre hombre está muriendo de dentro para continuar caminando, porque sabe que el tiempo es esencial, que su hija podría morir en cualquier momento.
Podemos imaginarle muy frustrado por el retraso. Su hija está a punto de morir. Tenía mucha prisa, pero Cristo se paró para hablar con esta mujer. Esa persona que no era nadie. No hay duda de que aquí su fe estaba siendo probada y mucho. Pero no es solamente el retraso que probó su fe, sino que también su mayor temor se hizo realidad. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron a casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Puedes ponerte en los zapatos de Jairo aquí. ¿Para qué continuar? ¿Para qué seguir adelante? Este retraso había costado la vida de mi hija. Tal vez pensaba: ¿por qué intenté? Nunca iba a funcionar. Tal vez se enojó con la mujer o con Cristo. Tal vez iba a ir a su casa, a su cama, y nunca moverse jamás hasta que la muerte le alcanzara, como lo hizo a su hija. No sabemos. Pero su fe fue muy probada. Y en el momento de su más profunda desesperación, Cristo le habló. Cristo le animó. Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Luego Cristo le habló. Inmediatamente después de que recibió esas noticias, Cristo le animó. No permitió que pensara mucho, sino le dijo: Jairo, mírame en los ojos, mírame. No temas, no temas, créeme. Y después Cristo se fue y mostró su poder divino, como vamos a ver en un momento. Pero otra vez, primero, que pensemos en este hecho de la fe siendo probada. Hermanos, a veces pasamos por lo mismo. A veces estamos en una situación que es en verdad desesperada. Un problema familiar. Un problema de salud. Un hijo que parece que va a morir. O que está pasando por algo y no podemos ayudar. Primero, vamos a Cristo para ayuda. Pero a veces parece que Él no llegó a tiempo. La cosa se empeora, se oscurece más. Estamos en el momento de la más profunda desesperación de nuestras vidas. Y en este momento, no antes, en este momento, Cristo nos habla y nos dice: no temas, cree solamente. Cristo nos anima. Cristo muestra su deidad en nuestras vidas y brilla la luz de su poder en nuestras vidas. Lo que vemos aquí en último lugar, la respuesta a la fe de Jairo. ¿Cuál fue la respuesta de la fe de Jairo frente a esta prueba de fe? Pues es interesante que no leemos de ninguna palabra de Jairo aquí. De hecho, después de las palabras de Cristo, no leemos nada de Jairo, excepto en el versículo 40, cuando leemos que Cristo entró a la casa con el padre y la madre. Aunque no tenemos las palabras de Jairo en respuesta a Cristo, vemos que ellos continuaron a la casa. Que Jairo permitió a Cristo entrar y después vio la sanación de su hija. Entonces la respuesta de Jairo era continuar confiando. Todo parecía perdido. La verdad es que parecía como que ya no hubiera razón para seguir confiando, porque su hija ya estaba muerta. Pero en fe, y solamente por fe, siguió adelante. Como siempre en la Biblia, no es la fuerza de la fe, ¿recuerdan? Sino el objeto de la fe. Jairo no continuaba porque pensaba: bueno, creo que todavía hay esperanza aquí. Jairo continuaba solamente porque Cristo le dijo: vamos. Su fe estaba en Cristo. No era la fuerza de su fe. No está pensando: yo creo que sí, todavía va a funcionar. Sino que estaba confiando en Cristo. Probablemente Jairo no creía tanto. Posiblemente había perdido toda su confianza. Pero por lo menos no empezó a quejarse, a acusar a Cristo.
no empezó a ayudar a decir a Cristo que no iba a la casa, su fe continuaba en medio de la desesperación, aún frente a la muerte. Y Cristo le dio el poder para continuar. Y en este momento, cuando parecía que ya no había más esperanza, Cristo llega a la casa. Dice que la niña no está muerta, sino que duerme. Estaba muerta, ¿no? Pero Cristo estaba diciendo que no iba a permitir la muerte ser un obstáculo a lo que Él quería hacer. Iba a resucitarla. Todos allá en la casa se burlan de Él, pero Él echa fuera a todos, menos el papá, la mamá, y Pedro, Jacobo y Juan. Y con nada más 2 palabras en arameo, el lenguaje que estaba hablando en ese tiempo. Talita cumi. Es decir, niño, niña, a ti te digo, levántate. Resucitó a la hija de Jairo. La fe de Jairo recibió su respuesta en el momento más oscuro posible. Cristo fortaleció su fe. Jairo no tenía ese tipo de fe. Cristo la fortaleció. Él probablemente vino a Cristo con una fe muy incompleta, nada más buscando la última opción. Pero Cristo permitió la prueba de su fe. Y después de permitirle pasar por el momento más oscuro de su vida, respondió a la petición, le fortaleció y resucitó a su hija. Y así es con nosotros. A veces tenemos fe hasta que todo parezca completamente imposible. Y ya la fe empieza a disminuir y desaparecer. Pero es precisamente en esos momentos que Cristo obra. Muchas veces nuestra fe recibe su respuesta en el momento más oscuro posible. Cuando todo parece perdido, cuando parece que no hay razón para continuar. En este momento de depresión, en este momento cuando tú has tocado fondo, viene Cristo. Pero fíjense, no antes. ¿Me entienden? ¿Qué es el problema? Queremos que Cristo venga antes de que yo tenga que tocar fondo. Queremos que Cristo venga antes de que yo tenga que pasar por esta prueba tan fuerte. A veces lo hace. A veces espera. Y dice, no, tú tienes que esperar hasta tocar fondo. Y después vas a ver que ahí estoy. Hermanos, digo todo esto con, primero, la autoridad de la palabra de Dios y después de mi propia experiencia. Tu hijo muere. No puedes hacer nada. Es el momento más impotente de tu vida. ¿No entiendes? Eres tentado a pensar que Dios ya no te escucha. Pero te prometo que precisamente en este momento tan oscuro, Dios está. En el momento, durante la tormenta, Él viene a tu lado de manera diferente que antes. Fortalece tu fe, anima tu corazón, te ayuda a ver que Él es un Padre perfecto y amoroso quien hace todo para tu bien. ¿Es la verdad? Lo que la palabra dice, lo que yo he visto. ¿Cómo respondes tú en momentos así? ¿Cómo respondes cuando estás listo a tirar la toalla en tu vida? Porque ya no puedes más. Cuando Dios quita de tu vida a alguien muy importante y tú crees que no puedes continuar, ¿cómo respondes? ¿Cómo respondes a las tormentas que Dios está mandando a tu vida? Aquí, de la perspectiva humana, no había esperanza, nada. Y en nuestras vidas, ya sea con nuestra salud, o nuestro matrimonio, o algo con nuestros hijos, o algo aquí en la iglesia local, podemos a veces hacer la pregunta, ¿para qué continuar? ¿Para qué pedir a Dios y buscar más ayuda? Todo lo que yo he temido ha sucedido. Mi más grande miedo se ha hecho realidad. ¿Para qué orar? Nada cambia, nada va a cambiar. Es demasiado tarde, todo está perdido.
Nunca debemos pensar que todo está perdido. Dios está haciendo todo de manera perfecta en su tiempo perfecto. Y tal vez Dios está permitiendo esas cosas en tu vida porque necesitas la salvación en Cristo. Aquí estás. Dios te permitió venir aquí hoy para escuchar este mensaje y reconocer que tú ya no puedes más en ti mismo. Necesitas a Cristo. Joven, adulto, visita, no puedes en Cristo. Y es muy posible que la razón por la cual en tu vida todo va mal es porque Dios está haciendo todo para impulsarte a Él, para que dejes de confiar en ti mismo y confíes en Él, no solo para las cosas materiales, sino para tu alma, para la salvación en Él. A veces Dios quita todo para que solamente puedas ir a Él. O tal vez estás pasando por esas cosas porque eres un cristiano, en verdad eres cristiano. Y Dios quiere santificarte más. Dios quiere hacerte crecer. Y la única manera, y sí, la única manera en la cual vas a crecer como cristiano y ser más como Cristo es por medio de sufrir. No otra manera. Y otra vez llegamos a la misma conclusión como esos mensajes pasados. El hecho de que estás pasando por tribulación y prueba y tormenta hasta lo peor posible, muerte de una hija, no es porque Dios te ha olvidado, sino precisamente porque te ama tanto que quiere darte más crecimiento en tu vida. Con cristianos a veces caemos en la tentación de pensar, estoy pasando por tantas cosas, Dios me ha olvidado. Estoy pasando por eso y no entiendo y no puedo más, seguro que no soy cristiano. No, al revés. Es la prueba de que Dios está obrando en ti porque es su Hijo, Él quiere lo mejor para ti. Dios muchas veces deja a los mundanos en el mundo. Digo, a veces hace cosas en sus vidas para que vengan a Cristo. Pero si no van a venir a Cristo, allí están, contentos, sin problemas, ricos, prósperos, ¿verdad? ¿Todos en creerlos? ¿Por qué? Y pensamos, no, yo quiero ser así. Dios no me está bendeciendo. Dios es malo porque ellos son así y yo no. No, es al revés. Ellos están malditos en sus riquezas y comodidades. Y nosotros bendecidos en la tribulación y sufrimiento. Tenemos todo al revés, hermanos. La perspectiva que tenemos está boca abajo. Pensamos, todo bien, comodidad, sin problema, Dios está conmigo. Y si no, Dios no, es al revés. Por eso la herejía de las iglesias hoy en día que predican un evangelio de prosperidad. Honestamente, ellos también son iglesias malditas, maldecidas por Dios. Y oramos que Dios quite personas de esas iglesias para que vengan a escuchar el evangelio verdadero. Pues tanta confusión, ¿verdad? En la comunidad cristiana, tanta confusión, personas van a la iglesia y escuchan predicado. Si tú das mucho a Dios en la ofrenda, si eres cristiano, no te vas a pasar nada. Vas a parar de sufrir. Parar de sufrir. Es la iglesia, ¿no? Parar de sufrir. Mentira, engaño, herejía y blasfemia en contra de Dios. Porque Cristo vino y no paró de sufrir. Cristo vino para sufrir y nos dice que también vamos a sufrir con Él. Entonces, cristianos, ustedes van a escuchar eso aquí en esa iglesia por todos esos 8 años, pero recuerden, entiendan, hagan caso a la palabra de Dios. Esas pruebas son para su bien. Son porque Dios les ama y mucho. Y esa es la razón por la cual están pasando por esas cosas. Entonces, ¿cómo deberíamos pensar después de escuchar este mensaje? Pues piensa conmigo en el contraste entre Jairo y la mujer que fue sanada. Uno era un hombre, la otra una mujer. Una distinción muy marcada en ese entonces. Por eso el trato de Cristo con las mujeres en su ministerio era muy diferente que lo que es normal en la cultura. Jairo era alguien importante. Marcos aquí registra su nombre y su posesión. De la mujer ni sabemos su nombre. Otra cosa interesante aquí es la mención de 12 años. ¿Lo vieron? La mujer había padecido su flujo de sangre por 12 años. La hija de Jairo tenía 12 años. ¿Coincidencia? No.
No, esta mujer había vivido por 12 años con esta enfermedad, aislada de los demás, sin esperanza. Mientras la hija de Jairo, de este líder judío, había vivido 12 años, probablemente en comodidad y sin problemas, pero las dos necesitaban a Cristo. Jairo y su hija, y esta mujer, aunque eran diferentes en casi todos los aspectos, tienen una cosa en común: los dos necesitaban a Cristo. Entonces, no importa quién eres, hombre, mujer, rico, pobre, educado, no educado, no importa, necesitas a Cristo. Niño, adulto, necesitas a Cristo. No tienes nada, tú no tienes nada que te hace merecer el favor de Dios. Pero tampoco hay nada en ti que pueda estorbarte de recibir el favor de Dios si vienes a Él en arrepentimiento y fe. Tú puedes ser como el hombre en esta historia o como la mujer en esta historia, con todo o con nada. Pero cada ser humano necesita a Cristo desesperadamente y no tiene otra opción. No hay otra solución al problema del pecado. Tu trabajo no te puede salvar. Tu dinero no te puede salvar. Tu inteligencia no te puede salvar. Esas cosas tampoco te pueden salvar de los problemas en tu vida. Todos van a morir. Todos naturalmente están bajo la condenación, no importa quién eres. Tenemos en Hebreos 9:27 que dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. No importa quién eres, un día vas a enfrentar el juicio. Y lo vas a hacer con Cristo o sin Cristo. Con Cristo intercediendo por ti, el Padre te va a aceptar en el cielo para siempre. Sin Cristo intercediendo por ti, estarás condenado para siempre en tus pecados. Entonces cree en Cristo. Él es Dios todopoderoso, Salvador. Tú y yo somos naturalmente como la mujer con su enfermedad, intentando con todos sus recursos ser sanada, pero no era posible. También cada ser humano naturalmente quiere salvarse a sí mismo, pero no puede, no es posible. No puedes ni sanar ni salvarte a ti mismo. Tienes que creer en Cristo, tener fe en su poder. Él se resucitó entre los muertos, mostrando que tiene poder sobre la muerte y el sepulcro. Él es el único que te puede rescatar de la muerte eterna. Y después, con la salvación, obviamente un día vas a estar en un lugar perfecto, celestial, incorruptible, un lugar sin enfermedad y sin muerte. Esa es nuestra esperanza, por eso cantamos antes de esta predicación. Un día vamos a estar en el cielo para siempre, con Dios para siempre. Pero mientras, la enfermedad y la muerte parecen reinar aquí en nuestro mundo debido al pecado. Es importante reconocer que el punto de esta historia no es decirnos que vamos a ser sanados de cada enfermedad en la vida. No nos enseña que cada ser humano que cada ser querido va a ser resucitado si tengamos suficiente fe. No es el punto de la historia. De hecho, no queremos ser como la mujer en esa historia al principio, pensando que el manto de Cristo tenía algo mágico que le iba a sanar. Hoy en día, además hay iglesias que venden cosas como agua del río Jordán o pañuelos supuestamente bendecidos por supuestos apóstoles, engañando a la gente a pensar que esas cosas tienen poder para sanar. Pero no. Un día, Dios va a erradicar toda enfermedad. Pero ahora no. Un día no existirá más la muerte. Pero por el momento, sigue siendo nuestro enemigo. Necesitamos aprender a vivir y ver con ojos espirituales. Necesitamos una fe que persevera, aun cuando el dolor sigue, aun sabiendo que no necesariamente vamos a siempre recibir la sanación que tanto queremos. Sadrach, Mesach y Abednego, los amigos de Daniel, ¿se acuerdan de ellos? Son un buen ejemplo para eso. Ellos rehusaron adorar al ídolo que lo había hecho. Y cuando enfrentados con la pena de muerte, ellos dijeron: y aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y tu mano, Dios, nos librará. Y si no, sepa sobre que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Impresionante, impresionante. Ellos dijeron que sabían que su Dios les podía rescatar, pero también reconocieron que no necesariamente lo iba a hacer.
Solamente hacía su voluntad, ellos no sabían lo que era su voluntad. Así es para nosotros hoy en día. En cuanto a nuestras enfermedades, nuestros problemas, nuestras pruebas, necesitamos la fe que dice: sé que mi Dios me puede librar de esta prueba de fuego. Pero si no, seguiré confiando. Seguiré descansando en mi Dios, porque su camino es perfecto. Porque dice en Job: Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Cristo tiene poder sobre todo, incluyendo la enfermedad y la muerte. Y confiemos en Él. Que dejemos que Él nos guíe. Que recibamos su poder divino que tanto necesitamos. Vamos a orar. Su Padre Celestial, damos muchas gracias por esta historia. Por esta situación que sucedió cuando tu Hijo estaba aquí en el mundo. Damos gracias por el ejemplo de Jairo, esta mujer. Y te pedimos, Señor, que en verdad tú puedas enseñarnos lo que necesitamos aprender. Señor, estamos pasando por muchas cosas. Pruebas físicas, emocionales, mentales, espirituales. Nuestra tendencia es querer tirar la toalla. Decir que ya no podemos más. Pensar que nos has abandonado. Perdónanos, Señor, de responder así. Danos más fe. Ayúdanos a tener nuestra fe basada en Cristo, no nosotros. Fundamentada sobre la roca, quien es tu Hijo, y no en las circunstancias de la vida. Te pedimos, Señor, por aquellos aquí hoy que están pasando por cosas muy fuertes, que han escuchado este mensaje y que en este momento se están poniendo muy duros. En ese momento están pensando: pues eso no me aplica a mí, mi situación es diferente, es más difícil, el pastor no entiende nada, es muy bonito pero no es real. Señor, para la persona o personas aquí hoy que están pensando esto en este momento, perdónales. Dales la fe para reconocer que la palabra de Dios es para todos. Que esas no han sido palabras humanas, sino palabras directamente de ti. Que tú puedes sanar y salvar a cualquier persona. Y vas a hacer todo perfectamente en tu tiempo. Aquellos aquí, Señor, que han escuchado este mensaje y han sido convencidos, que reconocen que no han respondido correctamente, pero ahora quieren, pero no tienen las fuerzas. Te pedimos, Señor, que tú les des las fuerzas. Que en tu poder divino, Señor, que tú ayudes o fortalezcas. Que tú les llenes con tu Espíritu Santo y con el poder que necesitan para obedecerte. Para salir de aquí hoy, Señor, ya dejando de pensar: pobrecito de mí, sino pensando: gracias, Dios, por haberme hablado hoy, por tu palabra que fue predicada y que era exactamente lo que necesitaba hoy. Te pedimos, Señor, que esta iglesia pueda ayudarnos unos a otros, que no tengamos que sufrir solos. Señor, que estemos involucrados en las vidas de otros, que estemos interesados en lo que otros están pasando. Danos más amor y la capacidad para ayudar a nuestros hermanos aquí en la iglesia. Toma tu palabra, Señor, aplícala a nuestros corazones en poder. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.